Para mí, este mes es cuando verdaderamente termina el año, porque muchas cosas terminan ahora. Personas, por ejemplo, que estudiamos o han estudiado, y esto si habéis seguido el boletín de oración lo habréis visto, personas que se presentaban a oposiciones o que tenían exámenes, ¿verdad? Y este mes hay muchas fiestas de graduación, incluso a los pequeñitos hoy en día se les pone el gorrito y también se les da su fiesta de graduación. Y nosotros como iglesia, también la semana pasada tuvimos, entre nosotros, por decirlo así, nuestra fiesta de graduación. Yo no sé si seguís a otras iglesias por las redes, pero no fuimos los únicos. Coincidió que muchas iglesias hicieron algo parecido. La semana pasada, y unos nenes hoy recibimos como reconocimiento pues un regalo físico, material, ¿verdad? Pues hoy yo espero compartir con vosotros un regalo espiritual, que espero que disfrutemos todos. Durante el curso hemos estado, por decirlo así, como caminando con Jesús por medio del Evangelio de Marcos, y hemos recordado a Jesús como el Rey, como aquel que tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre los diablos, sobre la muerte, ¿verdad? Y luego en la segunda parte recordamos cuál fue su camino a la cruz y cómo Él nos insta a nosotros a seguirle y a tomar también nuestra cruz. Y yo espero, especialmente aquellos que me han seguido durante el año, pero también hoy, que nos sirva este estudio y esta predicación de hoy para cobrar vida y energía, para tomar nuestro camino, para llevando nuestra propia cruz. Creo, y lo compartía la semana pasada, especialmente a aquellos hermanos que ya llevamos tiempo en la Iglesia, que quizás hemos descubierto durante este curso pocas cosas que no sabíamos, pero espero que nos sirvan las que hemos recordado para que nuestro espíritu cobre ánimo y pueda seguir nuestro camino, nuestro andar diario con el Señor. Bien, antes y después de la muerte de Jesús, surgieron en Israel gran número de movimientos mesiánicos, pero todos ellos, sin excepción, cuando cogían al líder y lo ejecutaban, normalmente aquel movimiento se desvanecía, se desmoronaba. En cambio, el cristianismo no solo no se derrumbó, sino que 300 años después se había extendido por todo el Imperio Romano. Entonces nos preguntamos, ¿qué tenía de especial el cristianismo que fuera diferente al resto de movimientos mesiánicos de su tiempo? Pues la diferencia fundamental está en lo que ocurrió después de la muerte de su fundador. Como repito, la mayoría de movimientos mesiánicos se desvanecieron después de la muerte del fundador, en cambio el cristianismo pudo seguir por lo que ocurrió después de la muerte de su fundador. Os invito a que abráis vuestras Biblias en Marcos capítulo 15 y os posicionéis en el versículo 37. Haremos como la semana pasada, que no haremos la lectura toda seguida, sino que lo haremos a trozos, solo que esta vez la haré yo mismo. Marcos 15, 37 al 43, pero luego seguiremos leyendo. Dice así: entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y hasta aquí por ahora. Jesús murió a media tarde y el día de reposo para los judíos empezaba al ponerse el sol. La ley judía no permitía que enterraran el cuerpo de Jesús de noche, una vez que se pusiera el sol, ni tampoco durante todo el día de reposo.
Así que José de Arimatea, un hombre prominente en aquella época, fue a Pilato, pero que había seguido a Jesús en secreto, fue a Pilato para pedir permiso y enterrar el cuerpo de Jesús antes de que anocheciera. Y el texto continúa diciendo, el versículo 44, Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo de José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo mover una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron donde le pusieron. Marcos narra el entierro de Jesús de forma que nos quede bien claro que Jesús realmente había muerto en la cruz. Fijémonos bien, primero Marcos nos cita a José de Arimatea, un hombre prominente en aquella época, nos lo nombra con nombre y apellido, y que él vio el cuerpo de Jesús envuelto en una sábana. Así que tenemos un primer testigo importante que vio a Jesús que realmente había muerto. Marcos también nos cita a un centurión romano que se suponía que era un experto porque eran los responsables de asegurarse que aquella persona que había sido condenada a muerte realmente hubiese muerto. Ese centurión romano certificó la muerte de Jesús ante Pilato, que era el gobernador que había ordenado la muerte de Jesús. Y en tercer lugar se nos menciona a dos mujeres por nombre como testigos del entierro. Así que varios expertos y testigos importantes dieron fe de que Jesús había muerto realmente. Luego el texto continúa en Marcos 16, versículos del 1 al 3, y nos dice: Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir e ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada al sepulcro? Prestemos atención al siguiente detalle. Marcos repite hasta 3 veces los nombres de algunas de las mujeres que presenciaron todos aquellos acontecimientos. 3 veces en muy pocos versículos, desde la muerte de Jesús hasta el entierro, se nos menciona María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y de Salomé. Según el erudito bíblico Richard Bauckham, esta es una de las formas que tiene Marcos para avisarnos de lo que está narrando es un hecho histórico y no una leyenda, porque estas mujeres probablemente seguían vivas, por eso se las menciona con nombres y con pelos y señales, porque es como si Marcos estuviera diciendo a sus primeros destinatarios: si tenéis dudas, preguntadles a estas mujeres que ellas estuvieron allí y realmente presenciaron lo que aquel día ocurrió. Y por tanto, cuando Marcos nos los cita, nos lo hace para decirnos que fue un hecho verídico y no una leyenda. ¿Qué es lo que estas mujeres presenciaron? Dice el texto que llevaban especies aromáticas y que iban de camino a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús. Voy a seguir leyendo desde los versículos 3 al 7. Dice: iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No os asustéis, les dijo, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id y decirles a los discípulos y a Pedro: Él va delante de vosotros a Galilea y ahí lo veréis tal como os dijo. Ha resucitado, no está aquí. ¿Podemos imaginar cómo se sintieron aquellas mujeres en aquel momento? Habían ido a buscar un cadáver para ungirlo. Se puede decir que para terminar todo aquello que se solía hacer en un entierro en aquella época. Y en vez de esto, escuchan que ha resucitado. En realidad, los que habéis seguido conmigo el estudio debéis estar pensando: aquellas mujeres
no debían de haberse sorprendido, porque a lo largo del Evangelio Marcos nos cita en 3 versículos consecutivos, el 8, el 9 y el 10, 3 veces en las que Jesús anunció su muerte y dijo que resucitaría. Y esas son las 3 veces que Marcos nos menciona, nos relata, pero eso no quiere decir que no fuesen más todavía. Sin embargo, al tercer día, nadie, ni ningún discípulo, se acercó a la tumba, aunque hubiese sido por curiosidad, aunque fueran incrédulos, pero quizás alguno podía haber albergado la esperanza y decir, pues voy a ver qué ha pasado. De hecho, las mujeres fueron, pero no fueron a ver si había resucitado, fueron a ungir un cadáver. Nadie estaba esperando la resurrección. Si Marcos hubiera escrito una historia de ficción, aunque hubiese sido para dejar bien al menos a alguno de los discípulos, podía haber dicho, había puesto algún discípulo que aún albergara alguna esperanza y alguno hubiera podido acudir al menos a ver qué había ocurrido. Sin embargo, Marcos testifica que nadie estaba esperando la resurrección de Jesús. La resurrección era algo tan inconcebible para ellos como lo es para nosotros hoy en día, en nuestro tiempo, en nuestro mundo occidental. No es que aquella gente fuese más crédula que nosotros, sino todo lo contrario. La gente en la época de Jesús no estaba predispuesta a creer en la resurrección de una persona muerta. Celso, un filósofo griego del siglo II después de Cristo, fue muy hostil con la fe cristiana. Y uno de los argumentos que le gustaba utilizar en contra de la fe cristiana era lo que os voy a citar. Y no os asustéis ni os enfadéis, era lo que dijo un señor en el siglo II después de Cristo. Dijo, el cristianismo no puede ser verdad, ya que los escritos sobre la resurrección se basan en el testimonio de mujeres. Y dijo, y todos sabemos que las mujeres son unas, no os enfadéis conmigo, lo dice él, unas histéricas, dijo. Esto significa, hermanos, porque no era la opinión solo de aquel filósofo, era una opinión de aquella época, que si Marcos hubiera inventado una historia para poner en marcha un movimiento, nunca se le habría ocurrido poner a las mujeres como primeras testigos de la resurrección de Jesús, de que la tumba estaba vacía. Por tanto, la única explicación posible es que verdaderamente las primeras testigos de la resurrección de Jesús fueran verdaderamente mujeres y que ellas relataron e informaron todo cuanto realmente habían visto. El ángel dijo a las mujeres, pero id y decidles a los discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, ahí lo veréis tal y como os dijo. El ángel podía haber dicho, decidles a esos cobardes, desleales y desertores que Jesús quizás se digne a veros si os humilláis y más vale que lo hagáis. Realmente tenía derecho el ángel y Jesús mismo de decir algo semejante por el comportamiento que tuvieron aquellos discípulos durante la muerte de Jesús. Sin embargo, el mensaje de Jesús es algo así como, quiero volveros a ver, voy delante de vosotros, estaré esperándoos, quiero que volvamos a estar juntos. ¿Cómo era el Jesús que había resucitado? En Lucas añade, se nos da el dato de que pudieron tocarlo y que por lo tanto no era ningún fantasma. De hecho, el Evangelio de Lucas, algo así como Jesús, tocadme, ved que soy una persona, no soy ningún fantasma, ningún espíritu. Podría haber sido alguna alucinación, pero de hecho lo pudieron tocar. Pero es que los discípulos no fueron los únicos que lo vieron resucitado. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, relata toda una larga lista de personas que vieron y que pudieron tocar a Jesús. Por si fuera poco, incluye a 500 personas que vieron a Jesús todos a la vez y apunta que la mayoría de ellas todavía estaban vivas cuando Pablo escribió su carta. Así que es como si Pablo estuviera diciendo, si no me creéis a mí, preguntad a esas personas que todavía están vivas y que ellas lo vieron con sus propios ojos. Por lo tanto, no fue ni una alucinación ni una conspiración. Además, tuvo que haber alguna explicación de cómo un grupo de seguidores cobardes
se convirtió en un grupo de líderes valientes que vivieron de forma sacrificada por causa de Cristo, por causa de testificar que Jesús realmente había testificado. Antes os había dicho de que el cristianismo es un movimiento que, a diferencia de muchos otros, no se desmoronó. ¿Por qué? Precisamente por la fuerza del testimonio de aquellos hermanos que vieron a Jesús resucitado y que en ningún momento cedieron, porque realmente había sido así. En resumen, son 3 las razones para convencernos de que Jesús resucitó. La tumba estaba vacía, el gran número de testigos y su validez estuvieron allí presentes y demás, y luego el impacto de por vida que tuvo en los discípulos de Jesús. La resurrección es la manera en la que Dios nos muestra que Él puso el sello de que nuestra deuda impagable estaba pagada sobre la historia de la humanidad, para que su sacrificio alcanzase realmente a todo el mundo. La semana pasada decíamos que cuando Jesús estuvo en la cruz y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, Jesús estaba usando o haciendo eco del Salmo 22. Y la semana pasada leímos versículos en los que se nos hablaba del sufrimiento de Jesús, de cómo se burlaron de él, de cómo sus vestidos fueron sorteados entre los soldados. Pero ese salmo no solo nos dice eso, sino que también nos habla al final de liberación. Y yo os voy a leer solo los versículos del 20 al 21, que dice así: libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros. Versículo 24. Porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre, no esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Puesto que hemos demostrado que la historia que Marcos nos ha contado a lo largo del curso es verdad, porque hemos visto la gran cantidad de evidencias acerca de que Jesús realmente murió y resucitó, entonces podemos creer sin ninguna duda, de que tal como Marcos testifica, Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Recordad el primer versículo, Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la tesis con la que Marcos empieza el Evangelio, y él pasa todo el Evangelio demostrando que lo que él dice es verdad. Jesús es el Hijo de Dios y que verdaderamente Jesús es el Rey verdadero y perfecto. ¿Os acordáis todas aquellas clases en las que repasábamos cómo los reyes de este mundo son de una manera, de otra, y cómo Jesús los supera a todos ellos? ¿Os acordáis, por ejemplo, de aquella ilustración de cómo un rey danés que era cristiano y que era adulado y que casi era confundido como un dios, y él mismo fue al mar y demostró a sus aduladores: ¿puedo calmar la tormenta? Y dijeron: no puedes. Pues eso es porque solamente Dios puede calmar la tormenta. Y recordábamos cómo Jesús sí pudo calmar la tormenta. Y hemos recordado cómo Jesús es el león de Judá y el cordero inmolado. Y hemos visto cómo Jesús es el verdadero cordero inmolado y a la vez el rey de Judá. Pues este rey verdadero y perfecto, que Jesús murió por nosotros en la cruz y nos hizo libres del juicio eterno, y podemos estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Su muerte significa que ya no hay muerte para nosotros hoy, y su resurrección significa que también hay resurrección para nosotros hoy. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros, para nuestra vida diaria, la resurrección de Jesús? Los profetas habían anunciado largamente que el propósito de Dios es un cielo y una tierra nuevos. Significa una sanidad completa para nosotros en cuanto a todas nuestras relaciones. Podemos reconciliarnos con Dios, podemos reconciliarnos con los demás, podemos reconciliarnos con nosotros mismos y también con la naturaleza. Dios nos promete, llegado el momento, Dios hará un cielo y una tierra nueva, que no habrá ni olas de calor, ni habrá terremotos, ni habrá ninguna desgracia natural más. Si Jesús ha resucitado,
tenemos la certeza de que el sufrimiento, la enfermedad y la muerte tienen fecha de caducidad. Podemos mirar al futuro con la esperanza de que el sufrimiento será glorioso. Cuando Jesús mostró sus manos después de haber resucitado, sus discípulos vieron sus cicatrices. Anteriormente, cuando Jesús murió en la cruz, sus cicatrices y sus heridas no tenían ningún sentido para sus discípulos. ¿Os acordáis que ellos no entendieron nada y por eso huyeron, por eso estuvieron encerrados esperando? Porque tenían miedo, porque esas cicatrices de Jesús para ellos anteriormente no tenían ningún significado. Sin embargo, cuando Jesús hubo resucitado y vieron sus cicatrices, como os decía, al haber resucitado, esas cicatrices eran un recuerdo de lo que Jesús había hecho por ellos. Y ese recuerdo ayudó a sus discípulos, a llevar su propia cruz. Por eso el movimiento del cristianismo no se desmoronó, porque ellos tenían en la mente que esas cicatrices eran lo que Jesús había hecho por ellos y que el sufrimiento que ellos estaban sufriendo también tenía un propósito, también tenía un significado. En el día del Señor, cuando el Señor ponga las cosas en su lugar, todo el sufrimiento que hayamos experimentado en esta vida tendrá todo el significado del mundo que hoy no tiene para nosotros. El gozo de nuestra gloria será entonces mucho mayor que cualquiera de las cicatrices que llevemos en ese momento. Por tanto, hermanos, vivamos a la luz de la resurrección de Jesús y de la restauración de todas las cosas que nos esperan a nosotros y también a este mundo. Vivamos en la danza de la gracia alegre, eterna y gloriosa. Recordemos que empezamos el curso recordando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están desde la eternidad en una danza, gozándose, disfrutándose, alabándose los unos a los otros, y que el ser humano fue creado para participar de esa danza, gozándose y gloriando al Señor. Pero por desgracia, el ser humano, nosotros preferimos darnos la gloria a nosotros mismos y entonces quedamos apartados de esa danza, de esa gloria. Y por eso Jesús tuvo que venir para restaurarnos y devolvernos y podernos dar el privilegio de poder formar parte de esa danza otra vez. Y ya hoy, aunque no estemos todavía en su presencia, sí que podemos disfrutar de esa danza, gozándonos en el Señor, en lo que Él ha hecho, en cómo nos ha creado y en cómo nos ha salvado. Por tanto, hermanos, repito, vivamos a la luz de la resurrección de Jesús y de la restauración de todas las cosas que nos esperan a nosotros y a este mundo, y vivamos en la danza de la gracia eterna y gloriosa en el Señor. Amén.